Estuvimos hablando sobre la función exponencial, función logaritmo y ahí tenemos un micrófono que está por ahí abierto. Si me pueden recordar, por favor, chiquillo, más o menos hasta dónde quedamos en la función logaritmo. ¿Alcanzamos a hacer, a graficarla? Me parece, sí, me parece que sí. Si no me equivoco, o sea, según lo que yo tengo, hizo uno o dos ejercicios, si es que no me equivoco. Ya. Ah, perfecto. Ujú. Sí, no me acuerdo si, bueno, estoy aquí, nada que ver. Ya. Así es, habíamos dicho graficar la función dividir ahí. Y igual 1 más logaritmo en base 1/3 de x. Eso, no me acuerdo. Bueno, encontrar dominio recorrido, ¿cierto? Esa la hicimos. Sí, Ah, perfecto. Ya. Muy bien. Ah, ya, qué bueno. Em, ya, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, ya. Entonces vamos a ver Vamos a ver este. ¿Mm? Em, un problemita, ¿sí? Una variedad de peces. em, fue introducida en el océano y se estima cada 3 meses la población se duplica. Si un cardumen inicia con 100 peces, y el tiempo T en meses, vamos a decir en meses, ¿sí? ¿Ya? Que se necesita para que para que el cardumen, ¿ya? Para que dicho cardumen crezca, ¿cierto? Em, ahí se establece vamos a escribirlo acá, el tiempo T. Dice que el tiempo T en meses para que
para que el cardumen crezca se establece por una función. Y esa función es la que viene dada, digamos, según el problema, que es 3 logaritmo de p partido en 100, el logaritmo, ¿eh? Partido por el logaritmo de 2. Entonces tiene dos preguntitas. Dos, ya. ¿En cuánto tiempo? O sea, bueno, ¿en cuánto tiempo el cardumen crecerá a 2 millones de peces? A 2 millones de peces, de individuos, de lo que sea. ¿Cuál será el tamaño del cardumen? Tamaño, el número de individuos, ¿cierto? Luego de 18 meses. Vamos a llamar P la cantidad de peces, ¿sí? O el tamaño, no sé. ¿Vale? ¿Se ve todavía abajo, no? Sí. Ya. Entonces. Bueno, esto es una pregunta está extraída de uno de los problemas que tenían que ver con el gráfica de funciones para PSU y en un texto de matemática de segundo medio también, ¿no? Bueno, con los años los contenidos se van viendo cada vez antes, ¿no? Más temprano por los estudiantes. Ya, entonces, la letra A. ¿En cuánto tiempo el cardumen crecerá a 2 millones de peces? ¿En cuánto tiempo? T. ¿Sí? Llámese T el tiempo. Está en meses, dijimos, ¿cierto? Y P el tamaño o unidades de individuos. ¿Mm? Bueno, aquí hay que usar calculadora, sí, pero lo importante es que entender que la función logaritmo puede modelar, al igual que la función exponencial, ciertas situaciones en las que hay crecimientos rápidos, pero que obedecen a ciertas condiciones, en este caso, de tiempo, de unidades iniciales, de unidades finales, de, qué sé yo, de mortandad, de crecimientos rápidos, pero muertes rápidas también, etcétera. Ya, bueno, borraré por acá, ¿ya? Entonces, si nos piden calcular t, que es el tiempo, la letra A, entonces colocamos t, ¿cierto? Y t ya está dada por una función, que es esta que está aquí. Esta es una p, por si acaso no se ve muy bien. Ahí lo voy a colocar más grande, p. Así que la función dice que nos pregunta el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es 3, logaritmo de p partido en 100, partido por logaritmo de 2. Y nos dan un valor nos dan un dato que son 2 millones de unidades. Vamos a colocarlo como numerito.
Y listo. La verdad que no hay mucho más que analizar. Entonces, bueno, usted rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer el alumno aquí en la prueba? Tenía que comprender el concepto de t, ¿cierto? De t, del tiempo, y de p. Si tenía claro eso, entonces los datos era llegar y colocar nomás, ¿cierto? 3 logaritmo de p, pero p son 2 millones, partido por 100, según la expresión, por el logaritmo de 2. Ahí podemos reducir y nos quedaría t igual a 3 logaritmo de, son 20.000, ¿cierto? Partido por el logaritmo de 2. ¿Ya? Y eso, si lo ponemos en la calculadora, claro, la prueba no hay calculadora, pero viene dado el valor de logaritmo de 2, de 1000, de 2000, de 20.000, de 2 millones, de 2, de 20, entonces viene como un datito. Entonces el estudiante debe tratar de ocupar los datos que le sirven. Bueno, y también le puede inducir a error porque en vez de usar, por ejemplo, 20.000, puede que se haya equivocado en un 0 y usa 200.000 o 2.000. Y ahí y también viene como un dato, entonces lo considera que es bueno. Bueno, ahí se mide la habilidad de reflexión, qué sé yo. ¿Cuánto da? Si alguien tiene calculadora. Pero es una consulta Sí, que la cosa es que si yo lo ingreso como separado, como primero resolver el numerador y después dividirlo por el denominador, ya, en la calculadora me da 43. ya. Pero si yo lo hago, como que introduzco todo junto en la calculadora, me Ujú. da 42,86. Ah, mire. Claro, que seguramente usted cuando hizo la primera parte de arriba, el numerador, colocó aproximó o lo colocó el número tal cual, No tal cual, con todos los decimales. sí, Ujú, porque apreté ANS en la calculadora, entonces me lo copié. claro. Ujú. Habría que ver en qué modo la está haciendo. ¿En qué ¿Y modo tiene? qué letra tiene la calculadora? Claro, arriba. D. En D. Ujú, debe ser lo mismo. A menos que usted haya colocado anteriormente alguna aproximación. Ahora los dos resultados están buenos, Ay, porque claro, si yo quiero ir esto da 42,86 meses, que aproximadamente son 43. Entonces, depende. no, lo que aproximé ahora que me doy cuenta es el logaritmo de 2. Ya, es que algo tendría que haber aproximado para que la calculadora le cambie el resultado. Bueno, 43 meses aproximadamente. ¿Ya? No sé si, bueno, el que no le dio me avisa, pero en general eso debiese ser aproximado porque claro, los valores en la prueba vienen aproximados también, entonces es hacer una división, multiplicar por 3 y dividir. Perfecto. Esta era la primera parte para estudiante y la letra B, entonces, que está aquí abajito, ¿sí? Entonces dice cuál será el tamaño del cardumen luego de 18 meses. Bueno, si ya comprendió el estudiante que lo que era T y que era P, entonces puede decir que T es 18 meses, ¿sí?
Y le están preguntando ahora por P, que es el tamaño del cardumen, la cantidad de individuos, ¿cierto? Anteriormente la cantidad de individuos ya venía como 2 millones de, no sé, individuos, vamos a decir. Y así, si usted usa la palabra individuo, es distinto hablar de unidades, ¿cierto? Individuo tiene que ver con una gran cantidad de seres que están vivos, por ejemplo, como peces, insectos, árboles. ¿Ah? Y ahí usted puede modelar, que es distinto a decir unidades de, puede ser de, este, como la producción, no sé, de algo en una fábrica, ¿Mm? Tazones, lápices, ¿ya? Esas son unidades. Pero si hablamos de una gran cantidad que se va produciendo, son individuos. Ahora, obviamente, por ejemplo, que en esta primera pregunta, esta primera letra que hicimos, la letra A, la idea es que el estudiante haga una respuesta, si es que no es una prueba, ¿cierto? Si es que esto está en la clase, entonces genera una respuesta. Y la respuesta del problema tiene que estar dada por la pregunta. ¿Ah? Si la pregunta en cuánto tiempo era, entonces el, para, para llegar a 2 millones de individuos se necesitan 42.86 meses. Un tiempo de 42.86, aproximadamente 43 meses, no sé. ¿Mm? Y aquí lo mismo. Ya, ahora preguntan por P. Entonces, lo que tenemos que hacer, como nos dan el tiempo, la misma expresión, ¿cierto? No hay otra, T igual a 3 logaritmo de P partido en 100 dividido en logaritmo de 2. Como no hay otra, vamos a hacer esta con rojo. Bueno, T ya lo tenemos, que es 18, así que lo reemplazamos. Y el resto 3 logaritmo de P partido en 100 partido en logaritmo de 2. Así que el problema es que P está dentro del logaritmo y hay que encontrar P, ¿cierto? Esa es la pregunta. Así que hay que despejar P. Y para despejar P, aplicamos propiedades del logaritmo. Bueno, ¿qué es lo primero que haríamos ahí? Que ni siquiera tiene que ver con propiedades del logaritmo. Tengo un 18 y tengo un logaritmo que está dividiendo y lo podría pasar al otro lado multiplicando, ¿cierto? Siempre que quiero despejar algo, lo primero es tratar de eliminar las fracciones. Ok. La verdad que ahora este 3 que está aquí multiplicando podría pasar al otro lado dividiendo. ¿Mm? Es un factor del logaritmo, así que lo voy a borrar de ahí y genero una división, pero donde no está la incógnita. Así que da lo mismo. La incógnita está aquí, ¿cierto? Lo vamos a colocar con azulito ahí. Eso es lo que buscamos. Bueno, aquí entre 3 y 18 nos puede dar 6, ¿cierto? Así que ya no hay división. 6 logaritmo de 2 igual al logaritmo de P partido en 100. Bueno, vamos, ya que no hay división aquí, ya vamos a escribirlo así. P partido en 100. Ya, por ahí. Bien, ¿qué más hacemos? Aquí hay un problema que es este 6, ¿ya? Ese 6 de ahí, ¿cuál es la idea de estos logaritmos acá? Es que se igualen, ¿cierto?
llegar a una igualdad. Ese 100 de ahí no lo puedo sacar de la expresión del logaritmo porque está dentro del argumento. Pero este 6 de aquí, ese 2 tampoco, pero este 6 de aquí sí, porque es un factor fuera del logaritmo. Así que si aplico una propiedad, digamos, de los logaritmos, ¿cierto? Dice que si teníamos el logaritmo en base A, no, digamos en base B, de un argumento A elevado a un n, ¿sí? Era lo mismo que decir n logaritmo en base B de A. O sea, el n pasaba adelante. Y quiere decir que si se puede hacer eso, se puede retroceder. Entonces, puedo escribir esto como logaritmo de 2, de argumento 2, ¿sí? No es que la base sea 2, de argumento 2. Y este 6 puede pasar como un n, como un exponente, ¿ya? Así que ya eliminé ese 6 que estaba ahí molestando. Nos queda el logaritmo de p partido en 100. Ya. Bueno, fíjese que no sé si ya se dieron cuenta de la solución ya, pero aquí hay una igualdad, ¿cierto? Entonces quiere decir que este logaritmo de argumento 2 elevado a 6, bueno, en base 10, ¿cierto? Es igual a este logaritmo en base 10, pero de p partido en 100. Es igual, es lo mismo. Significa lo mismo, ¿ya? Es como decir logaritmo logaritmo de 10 igual al logaritmo de 10. Ambos tienen la misma base, ¿cierto? En base 10, así que eso ya lo sabemos. Son iguales porque además que tienen la misma base, como estos que están aquí en rojito, tienen la misma base, además de que tienen la misma base, tienen el mismo argumento. Así que al calcular el logaritmo de 10 es lo mismo que calcular a este lado el logaritmo de 10 que a este otro lado el logaritmo de 10. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿por qué? Porque tienen el mismo argumento, además de la misma base. ¿Ya? Aquí vamos a obviar la base porque entendemos que son iguales, igual que acá arriba. Pero ¿por qué son iguales? Porque tienen el mismo argumento. Aquello que está dentro del logaritmo es lo mismo. Bien, en este caso, para que estos sean iguales, aquello que está dentro del logaritmo debe ser lo mismo también. Debe ser igual. ¿Ya? Así que, partiendo de esa premisa, me olvido del logaritmo y me preocupo de que para cómo saber si estos argumentos son iguales o cómo llegar a la igualdad. Entonces, me preocupo solo de los argumentos. ¿Ya? Y digo, bueno, si los logaritmos al calcularlos son iguales, quiere decir que los argumentos son los mismos. Son lo mismo. ¿Ah? Y bueno, ya con esa lógica, la verdad que es bastante fácil ya decir, bueno, p partido en 100 igual a 2 elevado a 6, así que p va a ser 2 elevado a 6 por 100. Y eso es 2 elevado a 6 son 64, ¿o no? Y 64 por 2, si no me equivoco. Está bien. Ya. Entonces, bien, aquí cuál era el problema, era llegar de alguna manera, para encontrar p, llegar a igualar los logaritmos sin ningún factor que multiplicara o dividiera a los logaritmos. Y aquí, bueno, solamente nos quedó un 6 multiplicando, pero ¿qué lo hicimos? Aplicamos propiedad del logaritmo y lo pasamos como exponente. Por tanto, llegamos a una igualdad de logaritmos. Teniendo logaritmos iguales en la misma base, los argumentos se pueden sacar y trabajar solo con los argumentos. Porque se comprende de que son iguales, ya que hay una igualdad. Ya, esa es la reflexión que tenía que hacer el estudiante. Y ahí no era tan fácil, ¿cierto? Había que darse cuenta de eso. Bueno, esos son los problemas.
es difícil para un estudiante en ciencia media. Estas mismas preguntas yo las he aplicado en instituto y no cuesta mucho, mucho. Bien, vamos a dejar ahí eso. Vamos a pasar hoy día, vamos a estudiar la función a trozos y valor absoluto. Función a trozos y valor absoluto. ¿Ya? ¿Por qué se estudian juntas, igual que la función logaritmo y exponencial? Porque la función valor absoluto es una función a trozos. ¿Ya? Así que por eso se parte estudiando, digamos, la función a trozos o se parte enseñando en este caso. ¿Ya? Bueno, función a trozos también se le dice, vamos a empezar por función a trozos, ¿ya? Función a trozos. También se le dice función por parte. Ustedes la pueden encontrar. ¿Mm? Función por parte. También puede ser función por tramo. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la característica? Que siempre tiene trozos de funciones. Trozos. De la misma función, de diferente función, ¿no? Pero tiene trozos. ¿Ya? Y, por ejemplo, si tenemos ahí, tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y podríamos tener una función a trozos que en 2 está definida como esto, y que en 3, al mismo tiempo en 3 está definida como esto. Considera el 2, pero no considera el 3, por ejemplo. Bueno, eso va a depender de la definición de la función, de su regla de correspondencia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, acá, esta función tiene dos trozos, ¿cierto? Que son los trozos que, o esto que dibujé acá, ¿ya? Es una función a trozos porque tiene dos trozos, no es continua. Eh, y de hecho los trozos están separados, ¿cierto? Por una distancia. Eh, entonces, bueno, lo que hay que hacer en este tipo de funciones, básicamente, como ejemplo, por ejemplo, para partir, digamos, analizándolas, es entender qué es lo que pasa a cada lado de la función. ¿Ya? Entendemos que la función, cualquiera sea esta, tiene dos tramos o dos trozos. ¿Sí? Tiene uno por la izquierda, tiene un tramo por la izquierda, y que si ustedes se fijan, si hicieran una tablita de doble entrada, podrían decir, vamos a 1, 2, 3, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Tiene un tramo por la izquierda y un tramo por la derecha. Por la izquierda, la verdad que si lo analizamos, decimos, bueno, para los x por la izquierda, tenemos, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, ¿cierto? Por la izquierda me refiero a analizarla por x por la izquierda, x por la derecha. La función y siempre va a ser 3. Está dada por 3, ¿sí? O sea, sí, menos 3 con 3, menos 2 con 3, menos 1 con 3. Es constante, ¿cierto? Entonces, f de x es igual a 3, en este caso, cuando x toma valores a la izquierda.
X toma valores a la izquierda. ¿Mm? O podríamos decir valores menores que 0, ¿cierto? Pero en 0, como está abierta ahí, ¿cierto? No está definida, ¿ya? Así que en ese caso la función f de x es igual a 3, sí, es igual a 3, pero hay una condición, ¿cierto? Una condición. ¿Cuál es la condición? Que x tiene que ser menor que 0. Porque en igual a 0 no hay una definición para esa función. No tiene un punto porque está abierto, está sin rellenar. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso, ¿cierto? No se rellena, quiere decir que no se considera esa frontera. Así que hay una condición para esta función que es esta. Sí, la función va a ser f de x igual a 3, para cualquier x va a ser siempre 3, pero hay una condición de que x tiene que ser menor que 0. ¿Mm? ¿Qué pasa por la derecha? De x, ¿cierto? Por la derecha de x. Bueno, hacemos lo mismo. Analizamos con una tablita. Entonces usted le pide al estudiante que busque puntos a la derecha de x, que puede ser el 1, el 2, el 3, ¿sí? Y le va a dar como resultado siempre 2, 2, 2, porque todos los pares ordenados van a estar siempre en 2, constante también. ¿Mm? Así que bueno, la función va a ser 2 a la derecha. ¿Cuándo? Cuando x toma valores a la derecha. O, mejor dicho, mayores que 0. Pero incluye al 0. En este caso sí, incluye al 0, ¿cierto? Entonces, incluye al 0. ¿Vale? Así que bueno, si incluye al 0, ¿cómo lo podríamos escribir? La función, por lo tanto, la función va a ser 2. Pero ¿cuál es la condición? De que x sea como mayor o igual que 0. ¿Ya? Perfecto. Y con esto usted puede hacer una definición de la función. Con este simple análisis, la función queda definida. ¿Ya? Entonces usted dice, bueno, esta función es una función f de x, como quiera llamarla, pero esta función f de x se define de dos maneras. ¿Ya? Esta función f de x va a ser 3 si es que x es menor que 0. Y a su vez va a ser 2 si es que x es mayor o igual que 0. Y con eso lo que usted hizo es definir una función por tramo o por trozo o por parte, ¿ya? Con un simple análisis de una gráfica, ¿sí? Bastante fea, bastante simple que dibujé ahí, pero se puede hacer un análisis bien rapidito, ¿ya? Y bien simple para que el estudiante comprenda cómo es que se define esta función, por qué vienen escritas así, ¿ya? Porque la otra forma sería inmediatamente presentarle una expresión de este tipo, una función f de x igual a algo, y ese algo tiene que tener ciertas condiciones y vamos resolviendo, pero ¿de dónde aparece eso, el por qué? Bueno, es bueno hacer una gráfica si usted quiere hacer una mejor, a lo mejor más difícil, ¿ya? Pero con esto es bueno más o menos para que el estudiante comprenda de dónde viene y cómo se define una función de este tipo. Entonces, ahí usted le dice, bueno, ya que ahora comprendió la estudiante más o menos de dónde salió y por qué se escribe así,
podemos expresar, qué sé yo, bueno, el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? La verdad que según los x puede tomar los negativos, los positivos e incluye el cero en cierta parte, ¿cierto? Así que el dominio sería todos los x pertenecientes a los reales, ¿no? Porque si bien es cierto, por la izquierda no incluye el cero, pero por la derecha sí. Así que igual está incluido. ¿Y cuál sería el recorrido de la función? Los y pertenecientes a los reales, pero hay una condición aquí, ¿cierto? Eso y tiene que estar entre 2 y 3, ¿cierto? Y bueno, perdón. La definición para este caso de una función de tipo a trozos es sería una función cuya definición o regla de correspondencia cambia dependiendo de la variable independiente. O sea, em, función cuya regla de correspondencia cambia según la variable x. ¿Ya? Según lo que pase a medida que la vamos analizando, así como nosotros lo hicimos por izquierda, por derecha. Ahora, bueno, en general las funciones a trozos vienen ya definidas, ¿cierto? Y dentro de esta, una de las más famosas es la que vamos a dibujar aquí. ¿Mm? Esta es una función a trozo, digamos, de las que siempre van apareciendo. Fíjese que es una función que está definida por una recta con pendiente negativa por izquierda y una recta con pendiente positiva por derecha. ¿Mm? Pasa justo en cero. Así que podríamos decir que por este lado es y igual menos x y por este otro lado es y igual x, ¿cierto? Pendiente negativa, pendiente positiva. ¿Mm? Esta es la función valor absoluto, ¿cierto? Bien, y tal cual, como lo hicimos anteriormente, ¿ya? Una función valor absoluto o una función a trozos como esta se puede escribir, ¿cierto? Se puede escribir de esta manera, ¿cierto? Y vamos a decir que por izquierda, ¿cómo va a ser la función? La función va a ser y igual menos x. Y por derecha, ¿cómo va a ser la función? Y igual, o f de x igual, que es lo mismo, x, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como está definida y ambas rectas tocan en cero, entonces una no incluye el cero y la otra sí. Obviamente la parte por la izquierda, los x menores que cero no incluye al cero, entonces va a ser menos x siempre que x sea menor que cero, pero inmediatamente la otra parte, si x es mayor o igual que cero, y ahí está definida la función para todos los puntos del dominio. Bueno, esas son... Es una forma de definir ya función valor absoluto. Después vamos a ver cómo se escribe y todo, pero es una forma simple, digamos, de expresarla. Entonces, veamos un ejemplo. Una función a trozo. Ya encontrar dominio y recorrido de la siguiente función. Vamos a decir que f de x, la función va a ser una función a trozo.
definida como 2x, si es que x está entre 0 y 1. Y a su vez va a ser x menos 1 si es que x es mayor o igual que 1. ¿Ya? Vamos a hacerlo, bueno, aquí esto requiere un poco de trabajo, ¿sí? Porque fíjese que la función es 2x, 2x es una recta, ¿cierto? Una recta que pasa por 0. Y después viene x menos 1. Es una recta, sí, pues está desplazada, eh, tiene pendiente positiva, no tiene intersección con y, o sea, 0, ¿cierto? Pero cuando los x están entre 0 y 1, y después desde 1 hacia adelante, es otra recta. ¿Mm? Perfecto, ya. Entonces vamos a calcular el dominio recorrido analíticamente primero. ¿Qué significa analíticamente? Que no la vamos a graficar, sino que vamos a hacer el análisis desde la misma gráfica, perdón, desde la misma función, ¿ya? Analíticamente. Entonces vamos a partir por el dominio. Oye, ustedes me avisan, no sé a qué hora es el... Vamos a ir a las 9:30 si quieren. ¿Mm? Quedan 5 minutos. Ya, el dominio entonces dice que, fíjese que, ¿qué pasa con el dominio? Bueno, el dominio tiene que ver con X, ¿cierto? El dominio tiene que ver con X, ya sea para el primer tramo o para el segundo tramo. Así que el dominio dice que X está entre 0 y 1, ¿cierto? Y a su vez, X tiene que ser mayor igual que 1. Así que lo que vamos a hacer es juntar estas dos condiciones para poder comprender dónde está el dominio de esta función. ¿Ya? Nos vamos a juntar las condiciones que tiene la función en X. ¿Vale? Entonces, bueno, esto viene desde 0 y llega hasta 1, perdón, llega hasta 1 y después desde 1 va al infinito, ¿cierto? O sea, viene desde 0, viene desde 0 hasta 1, o sea, los X que están entre 0 y 1. Incluye el 0, no incluye el 1. Y los juntamos, los unimos ¿con quién? Con los X que son mayores o iguales que 1, o sea, incluye el 1 y llega hasta el infinito positivo. ¿Mm? Bien, ahí lo que hicimos fue unir las condiciones o las restricciones, ¿cierto? También se le dice restricciones de la función. La función está condicionada o tiene restricciones las cuales están dadas por estas dos que están acá. Y ahí es donde tenemos que analizar el dominio. Bien, ahí las juntamos. Ahora si las unimos, vamos a unir ambas restricciones. ¿Ah? ¿Y dónde lo vamos a hacer? En una recta. Menos infinito hasta infinito positivo. ¿Vale? Y bueno, los números que hay son 0 y 1, no hay más. 0, 1. ¿Ya? Entonces dice la primera parte, dice que va desde 0 hasta 1, ¿cierto? Incluye el 0, no incluye el 1, ¿vale? Según lo que dice ahí. Y lo unimos con desde 1 hasta el infinito. De 1 hasta el infinito. Y aquí sí incluye el 1.
está más derechito. ¿Vale? Y entonces el dominio, o sea, por lo tanto, ¿cierto? El dominio de esta función tendría que ser todo aquello que incluye, digamos, el x, ¿ya? Donde la función puede tener alguna definición o donde podemos nosotros encontrar puntos para encontrar imágenes para esta función. Entonces, parte en 0, incluye el 0, sí, y termina en el infinito positivo. ¿Incluye el 1? Bueno, el primer tramo no lo incluye, pero en el segundo tramo sí lo incluye, así que finalmente en todo el tramo completo puedo decir que está incluido, ¿ya? Así que al final el dominio va desde 0 hasta infinito positivo, ¿cierto? Para esta función, ¿ya? Ahí queda más claro, ¿sí? Para el estudiante, o sea, de esta manera, claro, yo digo, si junto esto va desde 0 hasta 1, pero aquí no lo incluye, pero aquí sí, y llega hasta el infinito, entonces el dominio inmediatamente es de 0 hasta el infinito, perfecto, ¿ya? Eso está claro. Pero esta es una manera un poco más, más gráfica, simbólica o pictórica para los estudiantes que comprenden mejor no analizando, sino que mirando, ¿ya? Bien, es una parte, ¿cierto? ¿Qué pasa con el recorrido? ¿Qué pasa con el recorrido? Nuevamente, analizamos los tramos. ¿Sí? Los tramos de las restricciones, ¿cierto? Bueno, por acá, no sé si la copiaba en el cuaderno, pero bueno, primero decimos que x, ¿cierto? Estaba entre 0 y 1. X está entre 0 y 1, ya. ¿Cómo voy a encontrar el recorrido? Por tramo, digamos, por tramo, ¿ya? Este tramo entre 0 y 1 era cuando la función era ¿qué cosa? Igual 2x, ¿cierto? Ya, entonces lo que yo voy a hacer es tratar de que este 2x aparezca aquí, donde está la x. La verdad que no es tan difícil, ¿sí? Porque tendría que decir, bueno, si el tramo era cuando x está entre 0 y 1, quiere decir que si multiplico por 2, o sea, por 2 a ambos lados de la expresión, me va a quedar 2 por 0, acá va a quedar 2 por x, y aquí va a quedar 2 por 1, ¿ya? 2 por 0 sigue siendo 0, aquí 2 por x es 2x, y aquí 2 por 1 es 2, ¿ya? Pero fíjense que 2x es lo mismo que la función en ese tramo. Así que en vez de 2x podría escribir f de x o y, ¿cierto? Y sería lo mismo. O sea, si usted quiere escribir y, es igual. Y entonces ya encontramos el recorrido para esta expresión. El recorrido de esta función igual 2x es entre 0, incluye el 0, y 2 no incluye el 2. ¿Sí? Ya lo encontramos. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos es, partiendo de la restricción, llegamos, tratamos de igualar lo que está en esa restricción a la función misma y llegamos al recorrido. Para el otro hacemos lo mismo. El otro era si x era mayor o iguales que 1, ¿cierto? Y como yo ya me acuerdo que y igual era x menos 1, parece, la función. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como está x, quiero que aparezca aquí la función misma, y la función es x menos 1, entonces le resto 1, y aquí me quedaría x menos 1 mayor o igual que 1 menos 1, ¿cierto? Tiene que ser a ambos lados.
Y x menos 1 es la misma función, así que y mayor o igual que 1 menos 1, 0. Y ahí está el recorrido para la función siempre que se cumpla esta restricción inicial, que los x sean mayor o iguales que 1. Acá lo mismo. Este es el recorrido de esta función siempre que se cumpla esta restricción. ¿Cierto? Ahora, si usted lo quiere hacer, digamos, visualmente para que el estudiante se dé cuenta, entonces tenemos entre menos infinito e infinito, ¿cierto? Y tenemos entre 0 y 2, 0, 2 y el 0 otra vez, así que, bueno, y entre 0 y 2, entre 0 y 2 incluye el 0, no incluye el 2, y la otra era los i mayores que, iguales que 0, así que para allá incluye el 0, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, como encontramos el recorrido para ambos tramos, vamos a encontrar el recorrido general, ¿vale? Y este recorrido iría, bueno, es la unión de entre 0 y 2, incluye el 0, no incluye el 2, lo unimos con los i mayor o iguales que 0, o sea, va desde 0 hasta infinito positivo, ¿sí? Y finalmente, o por lo tanto, usted puede decir que el recorrido va desde 0 hasta infinito positivo. ¿Incluye el 0? Sí, lo incluye porque es el primer tramo, bueno, lo incluye en ambos tramos. Sí, lo incluye en ambos tramos, así que está incluido, muy incluido. Y ahí está el recorrido en forma analítica. ¿Vale? Bueno, vamos a un recreo, ¿sí? Volvemos en unos 10 minutitos aproximadamente. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Voy a dejar de grabar esta parte.